Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Bienvenidos amigos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Lo prometido es deuda. Con nosotros está el amigo y hermano Augusto Pérez del ministerio de Appearance.com. Así que si están listos, vamos. Hola Augusto, bienvenido otra vez a nuestro programa. La semana pasada vimos unos puntos. Esto fue lo que capté, la visión que tuviste, que el tejido del espacio que separa el ámbito espiritual con el real, hay una rajadura en ese tejido y que ese tejido se va emparchando con la oración de los santos, que lo supernatural se manifiesta en lo físico y generalmente cuando hay milagros, cuando hay eventos, aparecen nubes y cómo en realidad estamos viviendo en un lugar que es multidimensional. Si me olvido de algo, por favor, Augusto, agrega y bienvenido una vez más. Muchas gracias, Graciela, por haberme tenido y por volverme a tener. Realmente es un placer hacer estos programas contigo y vamos a continuar hablando porque estas cosas que estamos hablando son realmente misterios del reino. Realmente el pueblo de Dios no se le instruye mucho sobre los misterios del reino. Y Pablo habló mucho de los misterios del reino, misterios que estaban escondidos. Recuerde que Jesucristo habló muchas cosas cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. Y le dijo a sus discípulos, quiero compartir cosas con ustedes, pero no la pueden recibir. Que si les estoy hablando de cosas naturales y no las reciben y no la entienden, imagínense si comparto cosas espirituales, ustedes no la van a recibir. Entonces ahí fue donde él habló acerca de las odres o las pieles, ¿no? Las ubres, que en el tiempo antiguo era donde se echaba el vino para guardarlo, para preservarlo. Y él habló y dijo que no se puede echar vino nuevo sobre odres viejas, porque se echa a perder el vino y las odres. Entonces también dijo que hay que echar vino nuevo sobre odres, o sea, en odres nuevas. Y lo que se estaba refiriendo con eso era la mente, o sea, el alma, el ámbito del alma, el ámbito de la mente del ser humano, que le podríamos llamar la computadora, ¿no? Nuestra computadora. Está hablando en términos modernos, ¿no? La computadora. En el tiempo aquel Jesús habló de odres porque era lo que la gente entendía. Yo estoy casi seguro que si Jesús caminara hoy en la tierra, diría lo mismo que yo, en las computadoras. De todas formas, él dijo eso porque en aquel tiempo la gente estaba acostumbrada, ¿verdad?, a sus oraciones en la sinagoga, a sus gorritos y esto y que lo otro y sus mantas y todas esas cosas que se ponían los judíos para orar y para ir al templo y todo eso. Entonces estaban acostumbrados a leer la ley de Moisés, acostumbrados a ciertos ritos, a ciertas normas. Y Jesús les hablaba de algo diferente, cosas espirituales, y él les pasaba por arriba, no las podían entender. Entonces él le dijo básicamente que el vino nuevo es revelación nueva, enseñanza nueva, ¿verdad? Basada en la palabra de Dios, claro. Que si algo no está basado en la palabra de Dios, no la podemos recibir. Pero si está basado en la palabra de Dios, o por lo menos no contradice la palabra de Dios, tenemos que proceder lentamente, pero tenemos que proceder, porque así es como viene la revelación. El pueblo cristiano se le ha enseñado erróneamente en las iglesias que tenga cuidado, que hay enseñanzas por ahí que son falsas, falsos maestros, falsos profetas, falso esto, falso lo otro. Y le han metido tanto miedo a la gente que la gente ya tiene temor ya de oír nada que no sea el evangelio, que Cristo murió por ti, entrega tu vida a Cristo y cosas fundamentales. No salen de la salvación. Sí, porque claro, y la salvación es buena y la salvación es necesaria para la gente que no conoce a Jesucristo. Yo lo entiendo. Pero una vez que la persona conoce a Jesucristo, que es salva, entonces tiene que pasar a enseñanzas más fuertes. Si no, no va a crecer. Porque así es. Cuando somos niños, nuestros padres nos dan leche, ¿verdad? Nos dan leche, nos amamantan. Y conforme el niño va creciendo, se le va dando vianda, se le va dando comida un poco más sólida. Va creciendo, se le empieza a dar ya carnes, ¿verdad?
comida sólida. Y así debe ser el creyente. Desgraciadamente así no es como sucede en las iglesias. En las iglesias se le da leche y se le da leche y se le sigue dando leche aunque tenga el niño ya 20 años o 30 años. Entonces, de vez en cuando se le da una viandita ahí y sigue para adelante la leche. Entonces, lo que sucede es que en la iglesia lo que hay es niños que están grandes ya, ¿verdad? Pero siguen siendo niños en su forma de pensar. Por eso es que Pablo muchas veces reprendía a las iglesias y les decía esto mismo que estoy diciendo yo, ¿verdad? Que ya debían ser maestros y sin embargo todavía siguen siempre aprendiendo y nunca llegando al entendimiento de lo que aprenden. Entonces, eso desgraciadamente es lo que estamos, Graciela. Y digo desgraciadamente porque es triste, porque yo viajo mucho, o viajaba mucho, ya no viajo tanto, predicaba en todas partes del mundo, en diferentes estados, y yo veía las condiciones de las iglesias. Y las iglesias mayormente, y no estoy criticando a los pastores ni a las ovejas, estoy hablando de la situación, triste situación que hay, porque muchos de estos pastores son buenos hombres, cristianos, aman a Dios y creen que están haciendo lo mejor que pueden. O sea, porque no saben, no entienden, no han sido instruidos, no han sido discipulados, o sea, no tienen un modelo a quien seguir. Entonces, ellos están haciendo lo que les enseñaron en las academias, les enseñaron en los institutos bíblicos, que está lleno de religión. Y se lo digo a la gente porque yo pasé por 3 años de instituto bíblico. Y yo enseñé instituto bíblico en una iglesia donde estuve enseñando por 2 o 3 años. Y el currículo que nosotros enseñábamos no era malo, era un buen currículo. Inclusive era un currículo de una academia que es una academia llena del Espíritu, una academia pentecostal, pero así todo estaba llena de levadura religiosa. Y entonces, eso es lo que hay. No estoy criticando, no estoy echando culpa a nadie. Las ovejas no tienen realmente culpa porque eso es lo que le han enseñado y le han metido miedo. Entonces tienen temor, tienen duda de creer nada, de abrir la puerta a nada, porque pueden recibir algo del diablo. Muchas iglesias les dicen a la gente, no, hablar en lengua es del diablo. La sanidad es del diablo, poner las manos a los enfermos es del diablo. Entonces, oyen esto, se les enseña esto, y como ellos no tienen capacidad para ellos mismos escudriñar las escrituras, porque no se les enseña a escudriñar las escrituras, ni a buscar ellos mismos, ni a oír a Dios por sí mismos, sino básicamente, como estaba diciendo Graciela antes del programa, las iglesias evangélicas son básicamente iglesias católicas glorificadas. O sea, lo mismo de la iglesia católica, pero con el tono evangélico. O sea, se habla un poco del Espíritu, se habla un poco de los dones del Espíritu, más o menos, pero nada, es la misma religión, las mismas bobadas, y predican sermoncitos para cristianitos. Yo lo hacía, Graciela, te lo digo para bochorno mío. Yo lo hice por muchos años cuando me convertí. Así mismo hacía yo. Hacía sermoncitos para cristianitos y predicaba muy buenos sermones, muy buenas prédicas. Pero eran básicamente prédicas adornadas con dichos y con bromas y con historias y con cosas basadas en la palabra de Dios, pero no había revelación, no había ninguna instrucción profética, nada, revelación que le pudiera dar carne al pueblo, y yo era bastante buen predicador, porque me lo decían otros predicadores, me lo decían otros pastores, que yo era muy buen predicador, pero era muy buen predicador para ellos, basado en sus creencias. Ahí fue donde Dios me sacó al desierto, me tuvo muchos años enseñándome a sus pies, a sus rodillas, ahí yo a sus pies, enseñándome, abriéndome el entendimiento, y poco a poco, así fue que yo llegué a donde estoy hoy. Mis ojos están abiertos completamente. Yo puedo oler espíritu religioso a 10 cuadras. Lo huelo, lo discierno enseguida. Discierno algo que no está bien. Discierno cuando alguien está tratando de manipular a la gente, basado en emoción o basado en su personalidad carismática. Enseguida lo detecto, enseguida. Enseguida me doy cuenta cuando hay algo que no está funcionando bien, que aparentemente está bien, pero espiritualmente no está bien. Llegué a este lugar basado en muchos años de estar en la presencia de Dios, buscando a sus pies, Él enseñándome a discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Entonces déjeme decir esto y voy a entrar entonces a la plática de hoy, ¿verdad? Pero esto que estoy hablando es muy importante, Graciela, porque este es el fundamento. Sí. Lo que estoy hablando es el fundamento para poder entender estas otras cosas de que estamos hablando. Porque si no, la gente no lo va a entender, lo va a desechar, no lo va a prestar atención. Tenemos primero que romper sus formas de pensar, romper las odres viejas, hay que destruirlas para que empiece la gente
a usar nuevas odres, nuevas formas de pensar que puedan recibir el vino nuevo, la nueva revelación, la nueva enseñanza, cosas que Dios quiere que su pueblo entienda. Dios quiere que su pueblo entienda estas cosas, Graciela, porque le voy a hablar la verdad. Y yo siempre le hablo la verdad, pero quiero poner énfasis, le voy a decir realmente de lo que está sucediendo, o sea, cosas que no se hablan en las iglesias. Nosotros estamos luchando una guerra espiritual contra huestes celestiales muy poderosas. No se deje engañar la gente. La gente puede decirme y puede tratar de corregirme y decir, no, hermano Augusto, nosotros tenemos todo poder en Cristo Jesús, la sangre de Jesús tiene poder. Es cierto, yo estoy de acuerdo con ustedes completamente. El problema es que el enemigo, él sabe esto también, él lo sabe. Y él no va a venir a enfrentarse a nosotros frente a frente porque él sabe que pierde la batalla. Él sabe que ahí la batalla él la pierde. Pero él sabe cómo pelear porque lleva muchos miles de años en experiencia. Entonces él usa astucia, él usa estrategias, él usa artimañas, él usa velos, él usa engaños, seducción. Él usa muchas formas para engañar a la gente, para seducirla, para entretenerlas, para quitarle los ojos de lo que él no quiere que vean y ponerle los ojos en lo que él quiere que ellos vean. Él tiene mucha astucia. Y entonces por eso Pablo dice, cuidado con las artimañas del diablo. Eso es lo que el pueblo no entiende. Por ejemplo, el pueblo no sabe discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. No puede, no sabe. No prueba los espíritus, como dice la palabra, ¿no? No saben cómo. Usted le puede poner un falso profeta y un verdadero hombre de Dios profeta adelante y hablan y ellos les tratan de hacer entender y ellos no saben. Quizás algunos, el remanente quizás sí lo discierne y siente que el hombre ese es de Dios y el otro no, ¿verdad? Quizás, pero no puede entenderlo, no lo puede discernir porque no ha ejercitado sus dones en el discernimiento del bien y el mal, como dice Pablo en el libro de Hebreos. Esto que le voy a decir es muy importante. Mientras la iglesia está jugando jueguitos y hablando de bobada y repitiendo lo mismo y lechita va y lechita viene, el ejército del enemigo, aunque no tiene el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? Ni del Espíritu de Dios, que es un poder increíble, pero es un poder que no lo usamos, Graciela, no lo usa la gente, no lo usa. Es como el que tiene un arma muy poderosa y no la utiliza, no la sabe usar. Entonces, el enemigo esto lo sabe, pero mejor que nadie. Pero una cosa sí le voy a decir, los brujos, las brujas, los hechiceros, toda esta gente, ellos están en las cosas espirituales, están mucho más avanzados que el pueblo de Dios. Claro, ellos utilizan el poder diabólico, el poder demoníaco, para trasladarse de un lugar a otro, para hacer encantamientos y brujerías y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Esto ellos lo están haciendo continuamente. Hacen sacrificios, derraman sangre en los lugares más oscuros, ¿verdad? Derraman sangre humana y en las reuniones más livianas ellos lo que sacrifican son animales y sacrifican gallinas y gallos y cosas de esa categoría. Porque ellos reconocen que el derramamiento de sangre tiene poder para abrir campo, para partir, rajar el velo. Ellos lo saben. Y por eso es que ellos quieren tanto los abortos y es porque estos políticos en Estados Unidos protegen tanto el aborto. Ahora, usted explíqueme a mí, ¿por qué alguien que dice que es cristiano, cómo es posible que pueda proteger el aborto? ¿Cómo es posible que quiera el aborto? Y usted habla con esa persona, y yo conozco muchos cristianos, americanos y latinos, igual, que usted habla de esto y están a favor del aborto, y están a favor de estos demócratas, que la plataforma de ellos es abortos, ellos quieren abortos, ellos pelean por el aborto. Ahora, usted explíqueme a mí en qué mente cabe que un creyente, un seguidor de Cristo Jesús, acepte tal cosa, que está bien, que no hay problema con abortar un bebé. Y votan por esos políticos, votan por esas personas, como si son la mejor cosa del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están ciegos, no pueden ver. Sus ojos están velados. Y la cosa más triste de esto es, Graciela, que la palabra de Dios dice que el que ayuda a hacer el mal es tan culpable como el que lo hace. El que apoya y respalda a aquel que está haciendo
algo horrible, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios, y está de acuerdo y lo respalda y lo apoya y vota por él, es tan culpable como el que lo hace. Entonces, estas son cosas que no se les dice al pueblo de Dios. Se les habla de, usted haga lo que usted quiera, usted vota como usted quiera. No, yo no soy político ni me meto en la política, pero una cosa sí voy a decir. Si usted vota, respalda y apoya a aquellos que quieren y apoyan aborto y apoyan el asesinato de niños en el vientre de una mamá, usted apoya eso, usted es culpable de la sangre de ese bebé. Bueno, ahí está, ya dije eso, lo tenía que decir. Es cierto, porque incluso yo he escuchado de iglesias que sin pelos en la lengua apoyan al Partido Demócrata y están en contra de Trump. Ahora, yo entiendo que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que el presidente hace o no hace, pero uno tiene que ver los valores morales y estar de acuerdo con el Partido Demócrata, especialmente hoy en día, donde toda la información es imposible de ocultar. No es como antes que, bueno, el que no leía un periódico, el que no escuchaba la televisión no se informaba. Hoy en día no hay excusa y eso está bien a la luz, que ellos lo que quieren hacer es promover el aborto. Por eso a Clinton, a Hillary, la llamaban la reina del aborto. Pero Hillary es una bruja. Oh, sí, es una bruja y es también una sacerdotisa del vudú. Sí, y mucha gente en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano también los hay. Los que le dicen los reinos, no los reinos, le dicen, pero también los hay. Pero en el Partido Demócrata, esa es la base de ellos. Ellos están respaldados por gente que está muy alta. Y es más, yo estoy escribiendo otro newsletter, ¿verdad?, que lo voy a publicar pronto, que se llama A Través del Espejo. Yo hablo ahí acerca de todas estas cosas. La gente que está metida en esto en profundidad son una de las gentes más malvadas, más corrupta y más vil que un ser humano pueda jamás haber visto. Entonces, estas son la gente que están apoyando, más que nada, el Partido Demócrata. El Partido Republicano tampoco, yo no estoy de acuerdo en mucha gente que hay ahí. Yo diría 3/4 partes de la gente ahí también están metidos en el mismo potaje. Pero por lo menos tiene algunos que tienen algún sentido de lo que es bien y el mal y lo que es correcto y no es correcto. Entonces, no estoy hablando de política porque a mí la política jamás me ha interesado ni me interesa. Pero sí me meto cuando viene con las cosas de Dios, cuando tiene que ver con matar bebés en el vientre de la mamá, cuando tiene que ver con el tráfico de niños que lo están haciendo ellos, cuando tiene que ver con cerrar iglesias que la están cerrando, ¿verdad? Cuando están metidos ellos en quitarle la oportunidad a cristianos, a personas decentes, conservativas, simplemente porque ellos no están de acuerdo y censuran sus videos, censuran sus artículos, censuran todo porque hablan cosas o dicen cosas que no son apropiadas, no son correctas. Entonces, estas cosas yo no puedo quedarme callado, Graciela, y yo jamás me había metido en política porque, como le digo, no me importa, a mí no me importa mientras que sea un hombre o una mujer buena y hagan cosas buenas, eso es lo que me interesa. Pero esto se ha convertido en algo horripilante. Entonces, estas próximas elecciones que vamos a tener son, oiga lo que le voy a decir, de vida o de muerte para este país. Ese es tema para otro programa. Ese es el tema para el próximo programa. De vida o de muerte. Entonces, la gente, sobre todo la gente hispana, tiene que quitar la vista de este hombre que quizás no deja entrar a toda la gente que me gustaría que viniera, bla. Yo entiendo todo eso, pero tiene que poner la vista. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios o hija de Dios, tiene que poner la vista en lo que es bien y lo que es el mal. Y no puede jamás ser copartícipe de algo que está basado en el mal, en el asesinato de bebés, en el tráfico de seres humanos, de niños, de mujeres, de personas. Estar apoyando. Cuando cierran iglesias, no dejan a los cristianos ir a adorar a Dios en las iglesias. Cuando no dejan que la gente hable su creencia, lo que quieren decir. Eso es básico. Está en la constitución de este país. Entonces, esto es lo que está en juego, Graciela, para esta elección. Pero bueno, lo que quería decirle acerca de el problema es que las brujas, los brujos, toda esta gente saben lo que está sucediendo en la fábrica del espacio. Ellos lo saben. Y por eso es que ellos quieren los abortos. Por eso es que ellos quieren el tráfico de niños y de seres humanos. Porque lo que se ha descubierto con este señor Epstein y lo que hacía en esa isla con los niños es horripilante.
horripilante y no voy a hablar porque tan malo es el asunto que no voy a hablar. Pero lo que se ha descubierto, ese hombre y la gente que iban con él allí, que eran gente de alto rango en el mundo, políticos, gente que tampoco voy a mencionar, pero lo que se hacía ahí en esa isla era horripilante. Entonces, esto es lo que esta gente quiere apoyar y lo que apoya. Y ahí estaban metidos toda esta gente que está en el Partido Demócrata, que ya usted mencionó algunos, todos estaban metidos en el potaje ese, todos. Muchos estaban metidos de una o de otra forma. Muchos fueron a la isla, muchos apoyaron eso, muchos estaban detrás de eso. Entonces, estas cosas ellos las saben y ellos lo permiten y ellos protegen a la gente que está haciendo esto porque esto les da fuerza a los poderes de las tinieblas. Primero que nada, cuando se hacen sacrificios humanos, eso abre portales en el ámbito espiritual, abre grietas. ¿Qué es un portal? Es una apertura que se abre de esta dimensión a la otra dimensión, la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es diferente a esta dimensión. Esta dimensión es natural. Aquí habitamos nosotros, los seres humanos, los animales, la vegetación. Existe en esta dimensión. Esta es una dimensión. Hay otra dimensión que es diferente a esta, ¿verdad? Es una dimensión más alta, una dimensión que está entre esta dimensión y la tercera o la dimensión del cielo, que es donde habita el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, sus ángeles y los santos de todas las edades, ¿verdad? Ajá, perdón, una cosa que mencionaste de cómo la sangre abre el portal, en Génesis habla, ¿no? Cuando Caín mató a Abel, que la sangre de Abel clamaba, o sea que es como que la sangre tiene voz. Sí, y tiene mucho poder, y esto es una de las enseñanzas de la Biblia que los cristianos no entienden, y los brujos y las brujas lo entienden perfectamente bien. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces dice en el verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Entonces en el verso 24 Pablo comienza a hablar de Jesucristo y dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena, ¿verdad? O sea, entonces él empieza a hablar de la diferencia entre los holocaustos, de los corderos y la sangre en el tabernáculo y la diferencia entre eso y la sangre que Jesús derramó. Pero vuelvo al verso 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin el derramamiento de sangre, la sangre es muy importante. La sangre es la que pide justicia, ¿no? Encontré el versículo que dice que la sangre de Abel lloró a Dios demandando justicia. Claro. Wow. La sangre es sumamente importante. La vida está en la sangre. Imagínate la sangre de más de 60 millones de niños abortados llorando al Señor, ¿no? Clamando por justicia. Wow. Sí, este tema de la sangre es un tema muy importante y es un tema muy poderoso. En el libro de Levítico capítulo 17, verso 11, dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por la cual la misma sangre expiará la persona. O sea, la sangre expiará a la persona, o sea, la sangre es la que justifica, el derramamiento de sangre es la que expía, ¿no? Es la que reconcilia, es la que placa, perdona, etcétera, ¿verdad? Para el alma, o sea, para que la persona pueda llegar a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, ese verso en el libro de Hebreos y en el libro de Levíticos es la llave a este tema. La vida de la carne está en la sangre. ¿Qué estoy diciendo? La sangre que está en el ser humano, ahí está toda la llave a toda la creación. La vida está en la sangre, por eso es que cuando una persona se desangra, se muere. La vida está en la sangre.
Se ha habido casos en la medicina donde hay personas que han recibido, ¿verdad?, la sangre de otra persona o un órgano de otra persona. Y la persona se murió, pero le pudieron extraer el órgano y mantenerlo vivo y hacerle un trasplante a otra persona que lo necesitaba. Se ha podido verificar que las personas que recibieron ese trasplante o la sangre de esa persona comienzan a desarrollar ciertos atributos de la persona que le donó ese órgano o la sangre. Wow. Sí, y estas son algunas cosas que yo he visto, y he visto programas que han hecho en televisión y todo, sobre estos temas. ¿Cómo es posible que esto ocurra, verdad? Porque si usted esto lo habla a un cristiano o a un pastor, dice, no, yo no creo en esas cosas. Bueno, no crea en esas cosas si usted quiere, pero si usted averigua en la palabra de Dios y usted investiga, eso está ahí en la Escritura. Eso no lo estoy tomando yo de un libro de ocultismo ni nada de eso. Eso lo estoy leyendo de la palabra de Dios. Por eso es que yo me gusta leerle las escrituras a la gente para que no vengan después y digan, no, yo no sé qué es lo que está hablando ese Augusto. Estoy hablando la palabra de Dios en Levítico y en Hebreos. Este tema es sumamente importante porque la vida está en la sangre. Bueno, y le voy a dar una más porque la palabra de Dios dice que en la boca de 2 o 3 testigos se confirmará toda escritura. Juan 6:53. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 53. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Wow. Por eso fue ahí mismo en ese capítulo que en el verso 666, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se ofendieron. Se ofendieron porque les dijo algo que ellos no pudieron recibir. Así exacto es como ocurre en la iglesia hoy en día, Graciela. Ellos oyen algo que no lo pueden entender, no lo pueden recibir porque les choca, les rebota contra lo que ellos han creído toda su vida. Sí, wow. Porque sus odres están viejas y están ya rígidas, no pueden expandirse, o sea, tenemos que aprender a expander las odres, o sea, a ensancharlas, a abrir para que pueda el Señor ensanchar nuestro espíritu, nuestra mente, la capacidad de recibir algo nuevo y fresco, no enseñanza falsa, no enseñanza de libros de ocultismo, no cosas erradas, no, de la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios. Lo que yo estoy hablando, Graciela, ¿está en la palabra de Dios o no está? Está en la palabra de Dios. Claro que sí. Yo no estoy leyendo de un libro de ocultismo, ni de un libro de hechicería, ni nada semejante. Estoy hablando de la Biblia. Pero el problema es que, como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando viene alguien que les trae algo fresco, revelación, ¿verdad? La palabra revelada, es lo que quiere decir la palabra rema, se ofenden. Y dice ahí que se ofendieron. Los mismos discípulos de Jesucristo se ofendieron. Por eso es que cuando la gente se ofende de algo que yo digo, ya yo no me preocupo. Antes me preocupaba. Pero un día el Señor me habló y me dijo, hijo, si a mí me llamaron Belzebub, ¿cuánto más a ti? El siervo no es mayor que el maestro. Entonces, este asunto de la sangre, Graciela, es extremadamente poderoso. El creyente, el cristiano, no lo entiende. Sí, se cantan canciones muy bonitas, por cierto, muy bonitas de la sangre, y a mí me encantan esas canciones de la sangre. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿sabrán los hijos de Dios lo que están ellos cantando? ¿Entienden lo que están diciendo? Como la canción esa que dice, solo de Jesús la sangre que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Son canciones bellísimas, pero muchas veces los cristianos la cantan, la leen, pero no registran, no se dan cuenta de la clase de poder que hay en la sangre de Jesús y en la sangre de un ser humano. En la sangre de Jesús hay un gran poder porque Él es el Cordero de Dios.
Claro. que nunca cometió pecado, o sea, la sangre de él era la sangre de su padre, aunque él nació de la Virgen María, que nunca cometió pecado antes de dar a luz a Jesús, aunque los católicos creen que María todavía es virgen, Sí, sí. aunque lo crean o no, la gente allá afuera, hay muchos católicos, y usted puede hablar con ellos, y ellos le van a insistir que María todavía es virgen. Y yo les digo, no, María no es virgen, ella tuvo otros hijos después que nació Jesús. No. Le digo, pero ¿por qué no? No es pecado. María estaba casada con José. Eso no es un pecado que ella haya tenido otros hijos. La Biblia habla que Jesús tenía hermanos. Pero ellos no lo creen. Bueno, en fin, ellos no creen eso. Pero María concibió sin participación de José, engendró en su vientre a Jesucristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Sabemos que está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, pero los tres son uno. O sea que Dios se dividió en tres para el proceso de la salvación, pero realmente es un solo Dios. Claro, sí. El que crea que hay tres dioses, no, hay un solo Dios, pero manifestado como Padre, manifestado como el Hijo en Jesucristo, el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la regeneración. Los tres son uno. Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros es el Espíritu del Padre y también es el Espíritu de Jesús. Puedo compartir cientos de escrituras que dicen exactamente eso. Entonces, el Espíritu Santo, que es el Ruach HaKadosh, que fue enviado del cielo, ¿verdad? Que el ángel le dijo, el Espíritu Santo le dijo a María, vendrá sobre ti, engendrarás en ti una criatura, y esa criatura será llamada Hijo de Dios. Allá hay revelación, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, esa sangre que fluía por las venas de Jesucristo, esa sangre vino del Padre. El Padre es el que da la sangre. Cuando yo tuve hijos, la sangre de mis hijos vino de mí, no de la mamá. La mamá proveyó el óvulo, proveyó el huevo, que fue fertilizado por el papá, pero la sangre, los médicos comprueban esto, viene del Padre. La sangre de Jesús no vino de María, vino del Padre. Por eso es que la sangre de Jesús es pura y santa y tan poderosa, porque esa sangre es sangre divina, es sangre que no es de este mundo, es sangre divina. Pero la sangre nuestra, dice la palabra de Dios que ahí está la vida, la sangre está la vida. Entonces, la bruja, los brujos, los satánicos, toda esta gente saben esto. Y entonces la palabra en Levítico dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ellos también saben esa palabra. Ellos también conocen y practican. Entonces, ellos utilizan la sangre no para redimir sus pecados, porque ellos han pervertido todo el sentido de las Escrituras. Ellos saben el poder que hay en la sangre y ellos utilizan el derramamiento de sangre, pero lo hacen de una forma corrupta, ¿verdad? Jesús derramó su sangre para remisión de los pecados nuestros una vez y por todas. Y en el Antiguo Testamento se hacía el derramamiento de sangre de los animales para tapar los pecados del pueblo judío un año tras el otro año y así consecutivamente hasta que Jesús llegó. Por eso es que la gente cuando oyen de los sacrificios y los holocaustos en el Antiguo Testamento, la gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué hacían eso los judíos? ¿No? Bueno, porque Dios lo mandó. Sí, ok, pero ¿por qué Dios lo mandó? Porque ahí hay un misterio, que es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esto es algo bien profundo. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos en Juan 6:53, que si no bebemos su sangre no tenemos vida, básicamente está diciendo, la sangre mía es la que da vida, le da vida a ustedes, y mi carne les da vida. Si usted come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque cuando nosotros nacemos en este mundo, Graciela, nacemos muertos. Somos como zombies, caminando en el mundo y todo, pero no tenemos vida. Por eso es que cuando nacemos de nuevo, la palabra de Dios dice que hemos vuelto de la muerte a la vida, de la oscuridad y las tinieblas a la luz. Porque aunque la gente allá afuera están vivas, aparentemente están vivas, y comen, y duermen y todo, en su condición espiritual están muertos, están totalmente muertos. Lo único que puede dar vida al ser humano es la sangre de Jesús, ¿verdad? Y su muerte en la cruz del Calvario, la pasión de Cristo, lo que Él hizo. Por eso es que la comunión es tan poderosa cuando tenemos la Santa Cena. Porque estamos básicamente practicando ese pacto que Jesús fundó, el pacto de su sangre. Y este pacto en el cual nosotros nos movemos es el nuevo pacto. Y muchos cristianos no lo entienden.
que estamos en un nuevo pacto, estamos en un nuevo contrato que Dios Todopoderoso hizo con el ser humano, basado en el derramamiento de sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese nuevo pacto en el cual nosotros nos movemos, si nosotros lo aprendemos a desarrollar y nosotros lo aprendemos a utilizar, es bien poderoso. Pero el enemigo lo tiene ocultado de los ojos del creyente. Ellos lo saben, las brujas lo conocen, los diablos lo conocen, los satanistas lo conocen, pero el pueblo de Dios no lo conoce, no lo entiende. Entonces, ellos practican una forma pervertida de un derramamiento de sangre y lo hacen con niños, porque el niño, ellos lo consideran como la criatura más pura que existe, un niño. Y Jesús mismo lo dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Ve? Entonces los niños, sobre todo los niños pequeñitos, ¿verdad? Que no han llegado a la edad donde ellos tienen que dar cuenta, ¿no? Donde reconocen lo que es pecado. Le pudiéramos decir que es la edad de la inocencia. Son inocentes. No conocen el bien y el mal. Están en una edad inocente. Esa edad, ¿verdad? Unos dicen que es 6 años, otros 7, otros 8. Bueno, pero cuando están pequeñitos es la edad de la inocencia. Esos inocentes, para estos diablos, estos brujos y estas brujas, estos seres satánicos, ellos consideran que la sangre derramada de esa criatura es mucho más poderosa que la, digamos, de un adulto. Por eso es que ellos prefieren los niños y he ahí el tráfico de niños. No quiero comenzar a hablar ya cosas que son un poco fuertes, ¿verdad? Pero, no sé, usted dígame, si usted quiere, sigo, si no. Sí, siga, sí, seguí nomás. El que se asuste ya dejó el programa hace rato. Nos quedamos con los que quieren escuchar. Bueno, hay mucha gente de esta, Graciela, en Hollywood y en muchas otras partes, y ya esto se sabe, porque ya salió a la luz, de que ellos consumen sangre humana. Lo hacen porque ellos conocen el poder que tiene la sangre humana y los científicos ya inclusive han determinado que el consumo de sangre humana fortalece a la persona y le alarga la vida, inclusive le da vitalidad. Inclusive ya se está vendiendo al mercado negro. Esto que estoy hablando se puede confirmar, usted busca en el internet. Sí, y lo que vi también es que con las ratas de laboratorio descubrieron que con la sangre de los bebitos, ¿no? De los ratoncitos, podían revertir la menopausia de la rata. O sea que es una fuente de juventud. Porque lo es. Lo acabamos de leer en el libro de Levíticos. Sí, exacto. La vida de la carne está en la sangre. Este pasaje bíblico lo conocen esta gente mejor que los mismos creyentes. Claro, lo interpretan a otro nivel. Claro, ellos lo interpretan en una forma carnal, en una forma pervertida. Pero ellos la consumen porque ellos saben que la vida de la carne está en la sangre. Ellos sacrifican a los niños básicamente basado en esa teoría de una forma pervertida. Cuando esto sucede, este tipo de sacrificio, como es pervertido, y ellos están dándole la alabanza al rey de las tinieblas, lo que se manifiestan son seres de las tinieblas. Esto lo que hace es que se abren grietas en el tejido de la fábrica del espacio. Oh, ¿verdad? Okay. Esto hace eso. Esa es la razón principal. Sí, es una de las razones más principales. Por eso es que cuando ellos hacen esos sacrificios, se manifiestan estos seres allí, porque ellos le han abierto una puerta, ¿no? Un portal, una grieta por la cual ellos pueden venir. ¿Me explico? Esto es una de las formas en que ellos lo hacen. Ahora, quizás esta forma es un poco lenta y escabrosa y difícil para ellos. Han habido inclusive muchos de esta gente, líderes de estas sectas, que inclusive han escrito, ¿verdad? Porque esto se sabe, el que ha estudiado, han escrito y han dicho que ellos abrieron grietas y abrieron puertas que después no pudieron cerrar, aunque ellos quisieron cerrarlas. Y muchos de ellos dijeron que por ahí habían entrado seres horripilantes y ellos querían cerrar esa grieta y no la podían cerrar, porque ellos no tienen poder para cerrar eso, solo para abrirla, pero para cerrarla no. Sí, tiene sentido. Esta es una de las cosas que Dios me mostró, que habían grietas que se estaban formando y habían algunas que eran gigantescas, por ahí estaban entrando seres, pero vaya, bien horripilantes y grandes. La misma iglesia satánica ha declarado recientemente que ellos apoyan el aborto porque el aborto es necesario para sus ritos.
Sí, eso ¿Qué lo les vi. pasa? Sí, me dejó helada porque ahora ya salió a la luz eso. Bueno, pues eso se ha sabido, yo lo he sabido por mucho tiempo, otras personas, que esto es exactamente el propósito de los abortos y las clínicas esas que apoyan el aborto, eso es básicamente lo que son. Ellos están metidos íntricamente en el problema del satanismo. Sí, hay un ex satanista, se llama Zachary King, que él escribió sobre los rituales satánicos que se hacen en las clínicas de aborto. Yo no he leído el libro, pero he leído artículos de él. Y es justamente lo que habla, pero describe unas cosas que son horripilantes. O sea, no es solamente el abortar el niño, sino hacer cosas que para qué mencionarlo, pero Sí, sí. hacen mercadería de las partes del niño. Mercadería, incluso dice que en algunos casos, ciertas clínicas, las brujas entran, se sientan alrededor. Ellos tienen gente que nace dentro de la secta de ellos y nunca son registrados. Entonces, la que nace para dar a luz, bueno, eventualmente da a luz, pero es para abortar. Y cuando abortan, las brujas se comen los pedazos. Sí, bueno, esa es la otra parte que no dije, pero que practican ellos también. Sí, el Comen, canibalismo. sí, comen de canibalismo, beben la sangre y comen la carne humana. Básicamente, ellos están practicando lo mismo que Jesús dijo, pero claro, de una forma pervertida. Jesús no quiso decir que tenían que comerse la carne de él, no así, empezar a darle mordida a su Sí, carne. sí. Pero esta gente así lo hacen. Y Jesús habló de beber su sangre y tampoco estaba hablando de que tenían que beber su sangre. Pero como los discípulos no pudieron discernir ni entender lo que él estaba diciendo, se ofendieron. Pero ese es el principio que habló el Señor Jesucristo. Esta gente lo practica, pero lo practican literalmente. ¿Ves? Porque cuando ellos consumen esa sangre y esa carne, es una creencia que inclusive lo creen los indios, ¿verdad? De esta nación, los nativos de esta nación. ¿Nativoamericanos? Sí, sí, que cuando ellos matan a su enemigo y ellos consumen su carne, ¿verdad? O consumen otras partes de su cuerpo, ellos adquieren aspectos y el poder de esa persona. La gente dice, bueno, pero ¿de dónde sacan esta gente eso? Bueno, lo sacan de la Escritura, pero también lo sacan de las enseñanzas de los ángeles caídos, que no vamos a entrar en eso porque ese es otro tema, de cuando en Génesis 6, ¿verdad? Que comenzaron a venir ángeles del cielo, los guardianes, ¿verdad? Los watchers. Ajá. Empezaron a venir y entonces comenzaron a tener relaciones íntimas con las mujeres. Ellos comenzaron a enseñarle al ser humano cosas que están prohibidas por la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios lo prohíbe. No harás esto, no harás esto otro, no harás aquello, no harás esto. No está puesto en la palabra de Dios como capricho de Dios, sino está puesto ahí porque son cosas pervertidas, espirituales, malévolas, que le fue enseñada a los ángeles caídos, le enseñaron a la gente en los tiempos de Noé. Sí, y porque evidentemente destruyen al ser humano. Bueno, es que son cosas prohibidas porque son cosas que tienen que ver como estas cosas que estamos viendo. El canibalismo, la beber, consumir sangre humana, hacer encantamientos y todo usando raíces. Todas estas cosas fueron enseñadas por los ángeles caídos a ser humano. Sí. Todas estas cosas de las artes marciales, de los puntos en el cuerpo humano para matar a alguien, todas estas cosas fueron enseñadas por estos ángeles caídos al hombre. Cada vez que estas cosas la gente comienza a aprender y el Señor dice, no hagas esto, no vayas aquí, no toques esto, hay una razón espiritual para ello. No es capricho de Dios. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no entiende eso. Entonces le llama legalismo a algo que no entienden. Sí. Y eso es otro tema que pudiéramos hablar en otra ocasión. El legalismo existe, es real, hay gente legalista, eso es real, existe. Pero no todo lo que hay en el Antiguo Testamento tiene que ver con legalismo, no. Entonces, esta gente que operan en la oscuridad, ellos lo entienden perfectamente, Graciela. Sí. Pero el cristiano no, muchos de ellos, la mayoría no lo entienden. Volviendo a las grietas, el sacrificio de niños es una de las razones principales por la que hay una grieta en el espacio. ¿Y cuáles serían las otras razones? Bueno, como le estaba diciendo, estas cosas pueden abrir grietas en el espacio y la abren, pero toma más tiempo, son más pequeñas, pero entonces ellos ahora lo que están haciendo es desarrollando un sistema científico que, por cierto, fue enseñado a ellos por ángeles caídos que también operan en estos momentos en la Tierra. Existen lugares
aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde estos seres están operando. Es evidente que ha habido una explosión de conocimiento en muy poco tiempo. De algún lado tiene que venir. Claro, todas estas cosas con los chips y la tecnología de transhumanismo, incorporar la inteligencia artificial con el ser humano, robots, todo este tipo de cosas y los chips, estas cosas no vinieron simplemente de un ser humano cualquiera. No. Y todo este problema de las vacunas y todo esto es algo tan malévolo, pero tan malévolo que por ahí no lo quieren llevar. Pero bueno, volviendo al tema, como ellos querían acelerar este proceso, porque ellos necesitan traer mayor número de ángeles caídos y de seres malévolos, ¿verdad?, de la otra dimensión. Ellos necesitan traerlos a esta dimensión el mayor número posible para que nosotros no tengamos formas ya de detenernos, ¿no? O sea, quieren destruirnos completamente, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto necesitan invadir esta tierra, esta atmósfera, nuestro ámbito, ¿verdad?, espiritual, aquí donde vivimos, necesitan saturarlo con eso. Ellos saben que los sacrificios humanos y todo eso, y los abortos, y mira que han hecho abortos, porque ese fue uno de los puntos más importantes por lo cual ellos pasaron la ley de aborto, para acelerar, pero aparentemente no lo han logrado acelerar lo suficiente, ¿verdad? Aunque se ha puesto bien malo todo, ¿verdad? La maldad, pero no lo suficientemente rápido como ellos quieren o como desean. Ahí fue donde ellos comenzaron a desarrollar lo que se conoce como CERN, que es una técnica, una tecnología que existe allá en Europa. Europa está mucho más depravada que Estados Unidos. En todo sentido, Europa está mucho más depravada. Ahí lo que hay es horrible. Pero bueno, ahí en Europa, creo que es en Belgium, donde está la sede, y Francia, en Bélgica, por allí, existe la sede de CERN, donde ellos han logrado construir sus maquinaciones y han fabricado este sistema en el cual ellos pueden, o están tratando por lo menos, de descubrir la materia negra, ¿no? La materia oscura, dark matter, pero no la han podido encontrar. Ellos dicen que si ellos logran eso, ellos van a hacer un descubrimiento increíble, y es cierto, porque en este artículo que yo escribí hace tiempo ya de la materia negra, hablo acerca de que existe dark matter, y hablo de los tres cielos, hablo de la sustancia. La palabra de Dios habla de cómo Dios creó las cosas que se ven de lo que no se ven. En Hebreos 11, capítulo 11, verso 1 y 3, habla acerca de cómo Dios creó de una sustancia de la nada. Bueno, esa sustancia que Dios creó, de la cual Dios utilizó para crear, es precisamente, y esto es mi creencia, esto no lo puedo comprobar, pero la palabra de Dios sí habla de esto, pero no puedo comprobar que así fue como sucedió. Solamente en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a leer allí en el verso 1 al 3. Dice, es pues la fe la sustancia, ¿ver? La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esta sustancia es una esencia, es algo abstracto. La palabra llama sustancia. Pero entonces dice en el verso 12, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido compuestos de los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Es la sustancia negra. La sustancia negra es lo que no se ve. Y yo he estudiado esto y he hecho un artículo bastante engorroso, bastante difícil de desarrollar, porque es a la vez científico y a la vez de las escrituras. Y los científicos han descubierto que existe la mayor parte del universo está compuesto de la materia oscura. ¿Me explico? Esta materia oscura de la que está compuesto el universo es algo que los científicos no entienden. Saben que está ahí, saben que ahí está la materia oscura, pero no pueden comprobarlo, no saben lo que es. Eso es lo que ellos están investigando, para ver cómo ellos logran romper ese enigma, ¿no? Cómo ellos logran investigar eso. ¿Cómo es posible que ellos puedan investigar eso y usarlo? Porque ellos lo quieren usar para su conveniencia, ¿verdad? Esta materia oscura de la que estamos hablando es algo que yo personalmente creo que fue lo que nuestro Dios, nuestro Creador, utilizó para crear todo esa materia oscura. 1 gramo de esa materia oscura, los científicos dicen que pesa más que el planeta Tierra completo. 1 gramo. Tan densa, esa materia oscura rodea
en este artículo que yo publiqué en el mes de febrero de este año, yo hablo del espacio y del tejido del espacio, y hay una foto que yo puse allí, que lo saqué de un jornal científico, donde se ve y se nota la materia oscura, o sea, the dark matter, que rodea, o sea, que está alrededor de nuestro sistema solar, del Milky Way, de nuestro universo, no nuestro sistema solar, nuestro universo, porque nuestro sistema solar está dentro, es uno de los sistemas dentro de nuestro universo. Sí, de la Vía Láctea. La Vía Láctea, gracias. La Vía Láctea, ahí está mostrada en una foto. Los científicos no han podido llegar allí, no han podido captar eso. Están investigando, saben que existe la materia negra, ¿no? The dark matter, que es lo que rodea nuestro universo, pero no lo pueden probar. Y esa dark matter es lo que se utiliza, lo que se utilizó, lo que nuestro creador utilizó para crear lo que existe de la nada. Hay muchas cosas aquí que son difíciles de captar en nuestra pequeña mente limitada. Y los científicos están tratando de investigar usando CERN, pero el problema es que el CERN, cada vez que ellos hacen uno de estos experimentos, ellos abren una grieta más grande. Están abriendo grietas en el tejido del espacio. Entre esta materia negra y nuestro universo existe una capa, existe algo que nos protege, que nos separa el uno del otro. ¿Me explico? No puedo llegar muy lejos, solamente puedo darle pequeños puntos para que la gente pueda captar, ¿verdad? Eso es lo único que puedo darle. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? O sea, habla aquí de las tinieblas, de la oscuridad. La palabra esa, las tinieblas, ¿verdad? Eso quiere decir oscuridad. ¿Ok? Es la palabra chochek en el hebreo, oscuridad. Esa tiniebla puede que haya sido, puede que no, puede que sí, puede que haya sido parte de esta materia oscura, donde Dios comenzó a separar, porque ahí dice, si usted sigue leyendo el libro de Génesis, capítulo 1, dice que Dios separó la luz de las tinieblas, separó la luz de la oscuridad. Eso no tiene sentido en sí. ¿Cómo puede separar Dios la luz de las tinieblas, excepto de algo que nosotros no logramos entender? Porque sabemos que hay oscuridad y hay luz, y sabemos que existe el día y existe la noche, sí, sabemos eso, pero yo no creo que eso es lo que está hablando aquí el Señor, de apartó la luz de las tinieblas, o sea, apartó la luz de la oscuridad. Hay muchas cosas así que encontramos en la palabra de Dios que no se explica muy bien, pero hoy en día cuando comenzamos a leer estos jornales científicos, empezamos a darnos cuenta de que ellos han descubierto que existe una oscuridad, existe una dark matter allá afuera, y existe un lugar donde hay luz dentro, el Milky Way. Ellos también han descubierto que existe una separación entre la oscuridad y la Vía Láctea, o sea, donde nosotros existimos. Y yo creo que esa es una de las barreras que esta gente quieren deshacer o quieren agrietar, si pudiéramos decirle. Sabemos que estamos hablando de dimensión, una dimensión y otra dimensión. Esto es algo que la gente le llama, estas grietas le llaman portales, le llaman gateways, es decir, puertas. Yo creo que todo esto es algo bien interesante, Graciela, porque la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo, y aquí podemos ya llegar al final, ¿no? Cuando Jesús dijo que la puerta se va a abrir, cuando Él venga por las vírgenes prudentes, y cuando entren por la puerta se cerrará. Pues bien, la gente dice, ¿qué es esa puerta? La puerta es un portal. La palabra puerta allí que Jesús habla, en esa parábola, básicamente, si usted busca ahí en el texto original, la palabra esa puerta es la palabra portal, un portal que se abrió en el espacio. Eso es algo bien interesante. Eso está en el libro de Mateo 25. Jesús habla una parábola de las 10 vírgenes, donde unas tenían aceite y otras no tenían aceite. Dice en el verso 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Eso está en el verso 10, se cerró la puerta. Ahora, esa palabra puerta en el texto original griego es un portal que se abrió, ¿ok? Algo que se abrió, una entrada que se abrió y se cerró. Sí, exacto, un portal que se abrió y se cerró. Eso es lo que es. Cuando eso suceda, un portal se va a abrir, por eso que Jesús viene en las nubes. Esto lo hablamos en el último episodio, porque cuando se abre un portal del cielo,
hay nubes. Cuando se abre un portal del segundo cielo es diferente. Las manifestaciones son diferentes, pero también pueden que haya nubes. Entonces, cuando Jesús dijo, cuando yo venga en las nubes, eso es un portal que se va a abrir, una puerta. Se abre y se cierra. Y cuando se cierra, ya se acabó. No hay más nadie que va a pasar por ahí. Esto es cosas misterios del reino, que existen. Y entonces, esta gente, ¿verdad? Por supuesto, Dios abre portales sobrenaturalmente. Lo único que tiene que hacer es hacer un gesto con la mano y se abre. Y hace otro gesto y se cierra. O sea, Él no necesita sacrificios ni nada de ese tipo, ni CERN, ni nada semejante, ¿verdad? Pero esta gente están tratando de hacerlo con tecnología de ángeles caídos. Estamos viviendo en tiempos bien peligrosos. Tenemos que entender en los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que entender la gente con la que estamos bregando. Son gente malvadas. No se deje engañar. No se deje engañar por esta gente que le quieren regalar un teléfono celular y para que usted vote por ellos. O le hacen promesas y esto y lo otro. No se deje engañar por esta gente. Esta gente son hijos del diablo. No se deje engañar. Bueno. ¿Qué consejo le darías entonces a los cristianos, a los que están escuchando esto? Yo le diría, acércate lo más que puedas a Dios, dedícale tiempo todos los días a hablar con Él, deja el pecado, deja de estar metido en todas esas cosas mundanas, acércate a Dios. Estamos en el mundo, sí, yo sé que tenemos que trabajar, pero no somos del mundo, dice la palabra, no somos del mundo, somos peregrinos. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que estar apartados del sistema. El enemigo tiene un sistema aquí en esta tierra. Sistema de Babilonia, un sistema babilónico, un sistema malvado, corrupto. No sean parte de eso. Apártense. Sí, tenemos que comprar, tenemos que comer, tenemos que trabajar. Sí, yo entiendo, pero no sean partícipes de eso. Y acérquense lo más que puedan al Señor. Dejen el pecado, arrepentirse de sus pecados y perdonar a todos aquellos que le han hecho mal, dejarlo en las manos de Dios. Y esta fecha que viene ahora en septiembre son días muy especiales, días festivos de Israel, las fiestas judaicas. Yo las voy a celebrar, no las celebro con todo como ellos, pero yo casi siempre dedico un ayuno de 10 días y desde el día de la fiesta de trompetas, Rosh Hashanah, hasta el día de Yom Kippur. Son 10 días, le llaman los 10 días de arrepentimiento. Creo que sería bueno los que puedan ayunar, los que puedan hacerlo. El ayuno que usted pueda hacer, no tiene que ser ayuno de agua o el ayuno que usted pueda hacer. Cohibirse de ciertos alimentos, cohibirse de ciertas cosas, apartarse con Dios, y porque estamos entrando en un tiempo bien difícil, bien difícil. Y si usted es de Dios, si usted es de Cristo, Él les va a proteger. Él nos va a proteger. Pero van a pasar cosas bien fuertes y muchos no lo van a poder soportar. Solamente aquellos que han obedecido y que están cerca del Señor, que están apartados con Él y cerca, van a poder soportar muchas de estas cosas que vienen y no ser engañados por esta gente, porque esta gente van a engañar a muchos y ya lo están engañando. Así es que esas son mis palabras al pueblo. Que tenga oídos para oír, oiga, que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Sí, lo único que le agregaría es que la gente se proponga de estudiar la palabra, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante poder discernir, porque he escuchado muchas veces que alguien dice algo y la congregación dice amén, pero están diciendo amén a algo que no está tomado en contexto en la palabra. Entonces, claro, lo único que le agregaría. Pero bueno, ahora sí se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Augusto, y ya planearemos para un programa futuro, ¿sí? Claro que sí. Muchas gracias, Graciela. Bendición. Bendiciones. Para aquellos que entienden inglés, el artículo que escribió Augusto Pérez se encuentra en la página theappearance.com. El link está en la descripción del programa. El artículo se llama A Rift in the Fabric of Space, o sea, una grieta en el tejido del espacio. En el próximo programa vamos a analizar por qué Jesús le dijo a sus discípulos que tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir con en los días de Noé? Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio.
Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.